12:44 dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo como el Padre, no lo hablo como lo hablo como el Padre me ha dicho. Amén. Le he colocado como título a esta palabra, a este mensaje, el mandamiento de vida eterna. Cuando leemos las Escrituras, nosotros sabemos y el Cristo de la gloria dice, un nuevo mandamiento os doy. Ese lo dice Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y también dice, y en esto seréis conocidos, que son mis discípulos. Vuelvo a repetir esto. Dice Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros, y en esto seréis conocidos, y sabrán que son mis discípulos. Es el mandamiento que Jesús nos entregó a nosotros. Pero leyendo las Escrituras en este libro de Juan 14:50, dice así. Dice que Jesús no habla por su propia cuenta, ni tampoco dice, óigame, dice dos cosas. No dice las cosas por su propia cuenta, ni tampoco habla por su propia cuenta. Son dos cosas que parecieran iguales, pero el decir y el hablar, según lo que dice la Escritura, no es igual porque tocó los dos puntos o las dos palabras en un mismo versículo. Y eso nos dice que el concepto es diferente a lo que nosotros creíamos que es. Ahora, cuando leemos este versículo en el 50, dice que el Padre le entregó a Jesús un mandamiento. Y dice, él mismo dijo, yo no hablo, primero dice, yo no digo las cosas que yo quiero decir, sino que las que yo digo, las digo porque el Padre me dice que las diga. O sea, la palabra decir. Y en segundo dice, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo las palabras que el Padre me dice que he de hablar. Entonces nos encontramos que Dios le da un mandamiento a Jesús, primeramente. Óigame bien, primeramente dice la Escritura en el versículo 50 que Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, le entrega un mandamiento a Jesús. Yo nunca había leído esto. Yo no sé si usted lo ha leído, pero yo lo leí y me impactó de tal manera que Dios me ha venido ministrando sobre esto. Y el mandamiento que le da el Padre a Jesús dice así. El mandamiento, mismo Jesús dijo, y el Padre me dio un mandamiento, y el mandamiento es de vida eterna. ¡Qué tremendo! Jesús recibió un mandamiento aparte de ir a la cruz, y es de dar, de proveer, de dar vida eterna. Y cuando Él nos dejó aquí en la tierra, a cada uno de nosotros, nos dio también ese mandamiento, con diferentes palabras quizá, pero nos entregó ese mandamiento en el libro de Mateo capítulo 28, claramente nos dice del 18 al 20 dice, y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, el que crea en Él será salvo, más el que no sea, bueno, dice la Escritura también que será juzgado por la palabra, no por la de Jesús, sino por la palabra que ya está escrita. Ese momento Jesús fue claro en todo lo que dijo, y fue tan claro que al principio dice, le estaban diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que las palabras que yo hablo, lo que digo, lo he dicho y y he hablado por el Padre. O sea, Jesús fue tremendo allí porque quizás, o fue así, en aquel tiempo, recordemos que en ese tiempo
el pueblo de Israel tenía un poco más de 400 años de silencio, o 400 años de silencio. No había profeta, no había palabra de Dios, no había comunicación entre Dios y el pueblo de Israel. Y se levantaron profetas y comenzó Dios, y Dios comenzó a hablar a través del profeta Juan el Bautista, pero también inmediatamente se dio a Jesús. Y Jesús comenzó a hablar y comenzó a decir. Y Jesús dijo, yo no las digo por mi propia cuenta. ¿Por qué? Sabemos que en ese tiempo de 400 años se levantaron muchos profetas, pero sin Dios. Y esos profetas que se levantaron sin Dios, claramente nos dice la Escritura que muchos de ellos escribieron libros, pero los libros son apócrifos, o sea, que son fuera de la voluntad de Dios. Se escritura fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando se levantó Jesús en el Nuevo Testamento, después de 400 años, Jesús comenzó a decir. Y cuando investigué un poco sobre la palabra decir, dice que decir es sustentar lo que fue dicho o lo que él está exponiendo con una o con algunas otras personas. Eso es decir, es mantener, sustentar lo que él ha dicho o que ya está dicho. Ejemplo de esto es que sencillamente Jesús comenzó a hablar con los fariseos y con aquellos hombres y comenzaron a levantarse contra él. Y él sencillamente no dijo nada que se pudiera defender, sino que él se levantó a base de la palabra. En este caso él usó parábolas para poder hablar del evangelio, para hablar del reino de los cielos, eso es decir, o sea, él utilizó sus palabras, pero conforme lo que Dios le había dicho, es decir, pero en otro tiempo, cuando se usa la palabra hablar es sencillamente el sentirse o comunicarse con diferentes idiomas, dialectos o demás. Ese es el hablar. Entonces Jesús, aún teniendo un lenguaje del reino de los cielos, pudo comunicarse con el pueblo de Israel, con nosotros, de la manera que nosotros conocíamos. Ejemplo de esto es que Jesús le dijo al pueblo, el reino de los cielos es semejante como a un padre de familia que salió muy temprano a buscar el obrero para su viña. O sea, ¿qué hizo Dios o qué hizo Jesús? Jesús usó las palabras que ellos conocían. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento también Jesús lo usó, porque Él se comunicó con lo que el pueblo conocía. En el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo que está en el libro de Mateo 4:4, que dice allí, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el hablar. Dios o Cristo Jesús se comunicó con su pueblo de diferentes formas, pero lo primero que Él hizo cuando habló con el pueblo y se expuso al pueblo, es decir, lo que yo hablo, lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta, sino que lo digo porque Dios me lo ha dicho. En otras palabras, no me lleno de gloria, toda la gloria es de Dios. No me quedo con nada de lo que sucede. Si hice un milagro, si se levantaron los paralíticos, que fue así, si los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos comenzaron a escuchar, a oír, es sencillamente porque el Padre me dijo que lo hiciera y la gloria es de Él. Yo sencillamente fue un instrumento, dijo Jesús, para que el Dios Todopoderoso, para que el Padre se glorificara. Amén. Eso lo dijo Jesús. Y Él es Dios. Era y es Dios. Y aún así dijo esas palabras. O sea, Él se negó a sí mismo. No se expuso como que el autor de todas las cosas, sino que siempre y todo el momento, durante todo su ministerio, Él dijo, la gloria y todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer y lo que se ha hecho, lo hizo Él y lo sigue haciendo Él. Nosotros en este tiempo tenemos que tomar ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y decir, si algo Dios está haciendo en nuestras vidas, oiga, sea lo que sea poco, sea mucho, el Dios Todopoderoso lo está haciendo. En ese momento, cuando nosotros sencillamente de una manera sincera, verdadera, nosotros nos humillamos para que el Dios Todopoderoso sea exaltado, el Rey de Gloria es glorificado. Y dice las Escrituras más adelante, cuando ya Cristo iba a ser crucificado, entregando todo, dijo así, mi Padre es glorificado, pero también el Hijo en esta hora es glorificado por el Padre. O sea, el momento de cuando Cristo fue a la cruz, que ya dejaba todo, estaba diciendo, yo también estoy siendo glorificado por
mi Padre, porque a través de Él todas las cosas son glorificadas. Es tremendo todo lo que Jesús se movió y comenzó a hablar. Entonces nos lleva a una resolución. Y la resolución es primeramente que nosotros tenemos, sencillamente, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar al Padre con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea. La gloria es del Dios Todopoderoso. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a una sola cosa: que nuestros nombres, que nuestras obras, que según son nuestras obras, sabiendo que dice las Escrituras, porque el mismo Cristo Jesús, todas las obras son de Él. Así lo dijo Él, todas las obras son de Él. Eso nos lleva a una resolución natural o humana o nuestra. ¿Cuál es esa resolución? Ya yo no hice nada. Todo lo que me esforcé no soy el protagonista. Todo lo que la gente dice y me lo añade a mí, yo no hice nada. Todas las cosas es por Él y para Él. ¿Qué le parece eso? Eso nos lleva a nosotros tremendamente, nos lleva a entender muchas de las cosas que hizo Jesús. Porque Él, siendo Dios, dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo, de tal manera que murió a muerte de cruz. Los que conocen un poco sobre la muerte de cruz ya saben que la muerte de cruz era lo máximo, lo peor. ¿Lo peor para qué? Aquellas personas que habían cometido el acto peor, inhumano sobre ese tiempo. Y Jesús lo vivió, sencillamente por decir que era el Hijo del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. No mintió, pero aún así lo llevaron a la cruz. Oigan, el ir a la cruz es beneficioso para nosotros, porque en el libro de Juan, capítulo 14, Él dice: es necesario que yo mengue, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas estas cosas Cristo Jesús las hizo en algunas oportunidades por alegoría, diciéndole así. Yo se lo estoy diciendo hoy, se lo estoy diciendo antes, para que cuando suceda ya ustedes sepan que ya se lo había dicho anticipadamente. En otras palabras, para que sepa que lo que le estoy diciendo es verdad y que no viene de mí, sino que viene del Dios Todopoderoso. Entonces, aún en su muerte, Cristo estaba glorificando al Padre, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jehová, el Rey. Más adelante le voy a decir algunas otras cosas que donde nos incluye Dios a nosotros. Pero en este momento el Cristo de la gloria y Jehová de los ejércitos, el Padre, son uno solo. Y aún así Él no toma la gloria para Él, sino que sencillamente para Él. Jehová de los ejércitos es el autor y consumador de todas las cosas. Así lo dijo. Yo no tuve nada que ver. Sencillamente yo iba caminando, Dios me colocó, me llamó, me colocó allí y ahora yo hago la obra. Pero es Él, todo es Él. Porque si Él le place, me quita y pone a otro. Claro, en este caso en Jesús no había otro, era el único que había porque no había otro como Él. ¿Ok? Primogénito, santo, 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 sin pecado, libre de toda deuda, de todo pecado, era Él. Pero en el caso de nosotros en este tiempo, Dios ahora nos está llamando y nos está preparando, nos está capacitando para hacer como Jesús. Aunque ya en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, y el Padre nos ve como Jesús. ¿Por qué nos ve como Jesús? Porque las Escrituras señalan que nosotros estamos en Cristo Jesús escondido, que estamos en Él. Cuando dice que estamos en Cristo, sencillamente Dios nos está diciendo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Hace unos años atrás, no sé cuánto, no lo sé, pero yo pensaba que si yo hacía algo era porque, wow, era muy inteligente. O si no lo hacía era porque me faltaba inteligencia. Algo como esto. Pero cuando me di cuenta o cuando Dios me reveló que no es porque sea muy inteligente o porque no lo sea, o porque sea muy conocedor, porque sea un licenciado o porque no sea licenciado, es que Él me enseña las cosas. Sencillamente Él me enseña las cosas porque soy su hijo. Eso es todo. Porque soy su hijo. Y como hijo de Dios, Él me va a entregar o me entregó en la cruz del Calvario todas las cosas que fueron hechas, y fueron hechas y por hacer también. En la cruz del Calvario, todo eso consumado es.
Ya les comenté y les dije que el tema de este mensaje es el mandamiento es vida eterna. El mandamiento es vida eterna. Yo recuerdo que cuando me convertí o cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo comencé a caminar como un bebé. Yo pude reconocer luego que hay muchas cosas que era ignorante, que no las sabía. Y gracias al Señor, tuve varios maestros, incluso pastores, que me enseñaron. Y recuerdo que uno de ellos me dijo que yo era como una esponja porque absorbía todo. Aunque no lo daba, pero lo absorbía, porque todo tiene su tiempo. Pero es necesario que aún nosotros, como hijos de Dios, podamos entender que por ser hijos de Dios y que todas las cosas son nuestras, porque Cristo la hizo para Él por Él y para Él, y a su vez nosotros estamos en Cristo Jesús, por estar en Cristo Jesús, también todas las cosas son hechas para nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos poner en una empresa muy grande, muy amplia y muy conocida, quizás nacional o quizás transnacional, mundial, transnacional, a una persona que no sabe nada de administración? ¿Cómo lo podemos colocar allí para que administre esas grandes riquezas de esa empresa? ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Déjame decirte algo. Antes de que tú comiences o hayas comenzado a administrar las grandes riquezas de la empresa del Dios Todopoderoso, ya Él te selló como administrador de Él. Ya eres el administrador del reino. Eres administrador del Dios Todopoderoso, que vas a administrar no solamente tu vida, sino todas las cosas que Él te da a administrar. Eso es tremendo porque no somos administradores. Pero ¿qué necesitamos? Ahora tenemos el título. Funciona diferente a lo natural. Primero nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos y al final nos entregan el título. Ahora no, en Cristo Jesús las cosas funcionan diferente. El Señor nos ama, nos dice quiénes somos sus hijos, somos esto, nos capacita, nos entrega todo y después que nos dice quiénes somos, tenemos identidad, nos dice, ahora te tienes que preparar, ahora tienes que estudiar, ahora vas a pasar por un proceso, ahora vas a pasar el río por la piedrita, como dice el apóstol griego. Muchas cosas tenemos que hacer a causa del llamado que cada uno de nosotros tenemos. No solamente que seamos sus hijos, ser sus hijos es suficiente, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Somos del reino del Dios Todopoderoso. Somos salvos por la obra de la cruz del Calvario. Entramos al reino de los cielos por causa de la obra de Jesucristo. Eso no nos lo va a quitar nadie, excepto que nosotros lo entreguemos. Pero como usted sabe, la Biblia dice, ¿quién no va a cuidar una salvación tan grande? Tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha entregado, lo dice la Escritura. Y Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor de Dios, de Cristo? Ni la lluvia, ni la tormenta, ni el hambre, ni la escasez, ni la abundancia, ni la sobreabundancia, nada, ni lo natural, ni lo sobrenatural, nada, lo invisible, ni lo visible, nada me apartará del amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir eso tan fácil? Lo leemos y ya lo dijimos. Pero ahora es el tiempo de comenzar a vivir lo que ya está escrito. Cuando se nos da la palabra e inmediatamente comenzamos a ahondar y a caminar sobre ella. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Diga, nada ni nadie. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Pero ahora bien, tenemos que caminar sobre esa palabra. Y le decía que cuando yo llegué al Señor, cuando llegué hace unos años atrás, que no le voy a decir cuántos son, ahorita no, vinieron ataques y yo no lo entendía. Vinieron ataques a mi vida, vinieron ataques a mi matrimonio. Wow, aún en la finanza vinieron muchos más ataques. Cuando nacieron mis hijos vinieron ataques. Cuando fui llamado vinieron ataques. Y aún en este tiempo todavía sigo recibiendo ataques. Porque los hijos de Dios
somos expuestos a todo el mundo, a lo visible y lo invisible. O sea, el reino de las tinieblas también está atento en este tiempo en qué nosotros nos podemos equivocar, en qué nosotros podemos fallar, para ver en qué sencillamente nos puede derribar la tierra. Pero la palabra claramente nos dice que si alguno cayere, Cristo nos da la mano y nos vuelve a levantar. ¿Verdad que sí? Ahora bien, para que esto suceda, nosotros tenemos que tener una comunión con el Cristo de la gloria. Tenemos que tener una comunión con Jesús. Tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. O sea, eso es parte de la preparación. Porque yo estoy seguro, se lo digo en este tiempo, que cuando yo llegué al Cristo de la gloria, cuando llegué al Señor, el Señor me hablaba y quizás yo no le excusaba, no le oía. ¿Por qué? Porque todavía no había sido activado ni preparado mis oídos espirituales. ¿Por qué? Porque todavía no tenía una comunión totalmente o sencillamente una comunión que me lleve a escuchar la voz de Dios. O sea, no tenía una práctica devocional para con el Espíritu Santo o para con Dios, las cosas invisibles o espirituales. Y sencillamente todo lo hacía natural. Todo lo hacía como una manera como yo estaba acostumbrado. Pero el Dios Todopoderoso permitió que día tras día tuvieras lucha, tuvieras pruebas, tuvieras circunstancias, tuvieras adversidades, tuvieras que ir y traspasar montañas y todo ese tipo de cosas. Pero claramente en este tiempo yo podría decir, lo logré, soy más que victorioso. Pero el Dios Todopoderoso me dice, yo fui el que lo hice por ti. Porque si yo no hubiese estado allí, tú no lo hubiese logrado. Él me dio la fuerza, Él me guió, Él me enseñó, Él me dijo dónde tenía que andar, dónde tenía que pisar, dónde tenía que caminar, cuándo tenía que hablar, cuándo tenía que callar. Todo ese tipo de cosas lo tuve que vivir. Recuerdo en este momento que viví un tiempo donde el Dios Todopoderoso me dijo, todo lo que digas será usado en tu contra. Wow, me encontré como si hubiese estado en un juzgado. Y todo lo que digas será usado en tu contra. Y hice caso a Dios. Pero al principio no fue así. Cuando Dios me dijo, hablé. Porque eran cosas injustas. Porque me estaban atacando aún hombres, personas que conocía. Se vinieron contra mí. Y yo sé que no era yo, eran cosas injustas, pero me defendí. ¿Y qué pasó la primera vez? Erré, me equivoqué, pero no porque yo estaba haciendo lo malo, sino porque recibí una orden de parte de Dios. Y Dios me dijo, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, ahí aprendí. ¿Qué aprendí? Que aún no habiendo hecho nada, tenía que quedarme callado. Y no sabía, porque no entendía mucho, no había leído mucho a esa profundidad. O sea, lo que Cristo, cuando Cristo fue llevado al matadero, y dice que enmudeció, que no abrió su boca. Yo no sabía eso, pero después en el tiempo me di cuenta que me estaban llevando como un corderito al matadero. ¿Qué significa eso que me estaban llevando como un corderito al matadero? La Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El viejo hombre, el hombre de pecado, en ese tiempo estaba siendo guiado, tomado de la mano y llevado a la cruz del Calvario para que muera. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta defenderse? ¿A quién no le gusta decir eso es mentira, eso no es de Dios? Verdaderamente arrepiéntete. Pero Dios me dijo, todo lo que digas será usado en tu contra. O sea, Dios me estaba enseñando cosas que en lo natural uno no entiende. Solamente cuando ve el resultado de ello es que uno dice, gloria a Dios. Yo recuerdo que un día estaba yo por acá con mi esposa, anteriormente eran unas reuniones, pupitres, hace años, y vino un ataque directo contra mí. Yo sé que no era cierto, o sea, que había un error, había una equivocación. Y yo lo único que hice fue bajar mi rostro sobre el pupitre, sobre allí, y la persona decía, y yo no callé, hice silencio. Y antes de que terminara esa persona de decir,
Otra persona se levantó y dijo, esto es así, esto es así, esto es así. No tuve que defenderme. Dios se levantó a través de otra persona y me defendió. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que morir? Que tenemos que menguar, que tenemos que dejar nuestro viejo hábito, ese hábito natural, ese viejo del hombre pecador, que siempre tiene que sacar el abogado, que siempre tiene que defenderse. Tenemos que morir y dejar que Dios nos enseñe. Pareciera que lo que le estoy comentando no tiene nada que ver con el título, y el título es que el Jesucristo recibió un mandamiento del Padre, de Jehová de los ejércitos, de Dios, de su Padre amado, y él le dijo, un mandamiento te doy, y es de dar, de proveer vida eterna. ¿Sabe por qué le comento todo esto? Porque la palabra también nos dice que no podemos dar lo que no tenemos. Y una persona que todavía no ha sido procesada por Dios, una persona que todavía está en su vida natural, en su vida pecadora, quizás quiera agradar y alabar al Dios Todopoderoso. Todo lo queremos hacer cuando llegamos a la iglesia, pero tenemos que ser sinceros ahora, en este momento, ahora, en esta hora. Tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que sincerizarnos con Dios, tenemos que agradarle verdaderamente a Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Quizás los hombres podemos engañar, pero a Él nadie lo puede engañar. ¿Cómo podemos hacer? Sencillamente dejando que Él comience a obrar en nuestras vidas, comience a tratar con nuestro corazón, comience a tratar con nuestras heridas, comience a tratar con todo nuestro ser, comience a tratar con ese viejo hombre, el hombre natural, que comience a tratar con todo lo que fuimos, con lo que no fuimos, con lo que traemos del pasado, con esa forma de hablar, con esa característica que Él nos ha arrastrado. Déjeme decirle algo, el Dios Todopoderoso entregó su vida por nosotros, y eso que Él hizo en la cruz del Calvario lo llevó a reinar sobre todas las cosas y toda criatura sobre la faz de la tierra. Dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. No con esto estoy diciendo que si hacemos lo que Dios nos está indicando hoy, ahora todas las cosas o los hombres se van a arrodillar delante de nosotros. Le estoy diciendo que en el mundo espiritual todo demonio, toda potestad, todo lo que se ataque, todo lo contrario tiene que huir en el nombre de Jesús, porque tú y yo estamos siendo formados como un hijo, como una hija de Dios, en la cual el carácter de Cristo está siendo llevado y llevando a Él. Ya los hombres, las mujeres, los demonios, óyeme bien, los demonios ya no van a ver al hombre, ya no van a ver tu nombre, ya no van a ver tu elegancia, ya no van a ver tu carácter, ya van a ver el carácter de Cristo y a un Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que cuando uno se defiende, el Dios Todopoderoso no nos puede ayudar, pero cuando nosotros caemos a tierra, ni siquiera el enemigo nos puede tocar. Cuando hay un hombre que ora, cuando hay una mujer que ora, cuando hay una mujer que tira al piso, que clama y los humillan y le dicen cualquier cosa, el Dios Todopoderoso viene en su ayuda y viene y lo defiende. Eso lo hace el Rey. Pero cuando no nos defendemos, cuando sencillamente dejamos que el Rey de Reyes sea nuestro defensor, claramente en algunas oportunidades Dios nos dice calla, pero en otras oportunidades también te dice, cuando ya el carácter, cuando ya la formación ha venido, cuando ya hay un carácter de Dios formado en tu vida, ahora te dice, ahora tú vas a hablar por mí, ahora no vas a callar, ahora vas a decir a este, aquello y a lo otro, todo lo que yo te voy a decir, así como Cristo se le dijo y todas las palabras que dijo y todo lo que Él hizo y dijo, te lo dijo el Padre. Ahora el Padre nos va a decir a nosotros, ahora vas a hacer esto, vas a hacer aquello y vas a hacer lo otro. Ya no vas a callar, ya no vas a menguar. Pero es el carácter de Cristo que tiene que ser en nosotros. Es la formación, el carácter de Cristo, la vida de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. La palabra de Dios también nos enseña y nos dice así, que las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Eso, ¿a qué nos lleva? ¿Esto qué significa? Yo no lo sé, porque yo podría hablarle de mí, pero usted lo sabe sobre su propia vida. O sea, que lo que hacías antes ya no lo vas a hacer fuera de Cristo. Si alguna persona robaba, ya no va a robar. Si una persona hurtaba, ya no va a hurtar. Si una persona delinquía, no va a delinquir. Si una persona sencillamente cometía pecado,
ahora ya no vas a cometer pecado. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es tremendo. Y el Cristo de la gloria vuelve y repite y dice otra vez: y en esto conoceréis que son mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Cosa tremenda es esta, que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Un mandamiento. Por ahí hay un dicho: es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero el Cristo de la gloria nos manda a que nos tengamos que amar. ¿Y cómo hacemos para amarnos si no nos pasamos a veces? Sencillamente que tengo que menguar. Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él no estaba pensando en el moreno, en el negrito, en el pobre, en el rico. No estaba pensando en el blanco, en el rojo. No estaba pensando en las razas. Sencillamente estaba pensando en las almas que había en cada uno de nosotros. Estaba pensando en las que estaban en aquel tiempo y estaba pensando en la de este tiempo. O sea, Él murió por cada uno de nosotros sin pensar, sin saber. O sea, sí sabía, pero sin tomar en cuenta quiénes éramos y cómo éramos, sino lo que somos en Cristo Jesús. O sea, en Él. Somos nueva criatura en Cristo Jesús y eso nos lleva a entrar en el reino de los cielos. También les decía que viví muchas situaciones igual que la mayoría o todos ustedes vivieron cuando aceptaron a Jesús y quizá todavía están viviendo luchas y batallas. ¿Cómo hacemos para que las batallas cesen en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que las luchas cesen en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que los dardos de fuego no nos alcancen y que caigan a tierra ni se apaguen? ¿Cómo hacemos todo esto? Claramente el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a decir. Todo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nada tenemos de qué gloriarnos, sino de Él. Qué bello es el Señor. ¿Ven toda esta iglesia? Lo que es y lo que va a hacer. Déjeme decirle que hace unos años atrás Dios me dio lo que era y lo que va a hacer. Y en eso yo me gozo, en la iglesia de Jesucristo, en lo que va a hacer. O sea, en el mundo espiritual ya está hecha, pero el Dios Todopoderoso ya ve todo esto totalmente lleno. Las sillas que están vacías, ahí están sus hijos, ahí están sus vecinos, están sus familiares, están aún los que usted no conoce, porque ya el Dios Todopoderoso ya lo ve aquí. Las paredes ya no las ve. ¿Por qué? Está formando nuestras vidas. Algunas personas o algunos de nosotros decimos: Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué a mí? Pero a los demás no le pasa como a mí. Amado, cuando estamos viviendo esas dificultades, pareciera que los demás no tienen problema y que la situación que estamos viviendo sobrepasa cualquier situación que está viviendo nuestros hermanos, que la más grande, la mayor es la nuestra. ¿Verdad que sí? Claro, ellos no viven lo que estamos viviendo, ellos no saben lo que estamos. Y si alguien te da una palabra, decimos: claro, ellos no saben lo que estoy pasando yo. Ellos no están viviendo lo que estoy viviendo yo. Ellos no están sufriendo como estoy sufriendo yo. Pero déjame decirte algo. Todo lo que está viviendo, todo lo que está sufriendo, todo lo que está sintiendo, el Cristo de la gloria lo está viviendo, lo está sintiendo y lo está sufriendo junto contigo. Porque Él dijo que no te abandonaría, que no estaría solo, sino que te acompañaría hasta el fin del mundo. Y lo bueno de todo esto es lo siguiente: nosotros no fuimos creados solamente para vivir esos procesos, sino que fuimos también creados, y esa formación nos lleva a vivir la vida eterna, a disfrutar la vida eterna con Cristo Jesús. O sea, estamos siendo formados en una empresa muy grande y estamos siendo formados en una universidad espiritual, celestial, del reino de los cielos, para que luego sencillamente podamos disfrutar de las grandes riquezas de Dios. El libro de Gálatas capítulo 4 nos dice que aunque el heredero es niño, sigue siendo esclavo de todo. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros seamos
herederos del reino de los cielos y somos herederos del reino de los cielos y no vamos a perder esa bendición de Dios, la vida eterna, porque vamos a estar preparados y a defender lo que Dios logró en la cruz del Calvario, lo que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario. Sencillamente también nos están diciendo que tenemos que estar preparados para las cosas que tenemos que vivir en esta tierra. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasar el proceso? ¿Quién quiere vivir con dificultades? Pero ¿quién quiere ser pastor? ¿Quién quiere ser exaltado? Quizás todo, o quizás alguno, pero Dios nos está diciendo que sencillamente tenemos que ser formados. El libro de Romanos capítulo 12:2 dice claramente, 12:2 dice que tenemos que ser renovados, transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, para que podamos conocer las buenas, agradables y perfecta voluntad de Dios. O sea, si ese trato no está en nuestras vidas, si esa transformación no está en nuestras vidas, si esa renovación no está en nosotros, de cambiar no solamente nuestra mente, sino todo nuestro ser, ¿cómo podemos saber cuál es la agradable, la perfecta y la voluntad de Dios? Dios nos está permitiendo en este tiempo vivir esto o lo que estamos viviendo porque Él nos está llevando a la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Quizá algunos la perfecta, otra la agradable, pero yo sé que todo esto es de parte de Dios, porque un día seremos expuestos delante de las naciones, delante de los hijos de Dios, tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural, como victoriosos en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús resucitó, óigame bien, la palabra claramente dice que estamos crucificados conjuntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estamos muertos en Cristo Jesús. El hombre de pecado está crucificado. Pero también dice la Escritura que hay una resurrección. Novedad de vida tenemos para nosotros. Esa novedad es la vida eterna que el Dios Todopoderoso logró en la cruz del Calvario. Y a través de la resurrección de Él, nosotros también, juntamente con Él, hemos resucitado. O sea, tenemos la vida de Cristo Jesús, la vida eterna. Y dice, ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande? La tenemos que cuidar. En el libro de Juan capítulo 14:20 nos habla las Escrituras y dice así. Otra vez vuelve Jesús a decir, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago y lo digo porque el Padre me ha guiado a que lo haga y que lo diga. Pero también dice así, Cristo, el Cristo de la gloria es uno con el Padre. Y el Padre es uno con Cristo. Pero ahora Cristo dice así, cuando llegue este tiempo, en los tiempos venideros, o sea, está hablando antes de la crucifixión. Está hablando antes de la crucifixión, antes de la salvación, antes de todo eso para nosotros. Está hablando antes, pero cuando llegue ese tiempo, cuando Jesús esté en la cruz del Calvario, cuando sea el tiempo cumplido, cuando Él esté en la cruz del Calvario, en ese tiempo que está hablando, dirá, todo es consumado. Ahora Él dice, ahora no solamente el Padre y yo somos uno, sino que yo y ustedes somos uno con el Padre. Ahora no solamente son Jesús y el Padre, ahora es Jesús, la iglesia y el Padre. ¿Qué le parece eso? Ahora somos insertados en la gloria, en el reino de los cielos. Somos creación del Dios Todopoderoso, no para vivir en una tierra, para acostumbrarnos cómo estar acá. La palabra nos señala y nos dice que nosotros sencillamente somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros y que Dios Todopoderoso un día nos va a llevar otra vez al reino de los cielos. ¿Quién está esperando a Cristo Jesús? ¿Quién está esperando su venida? ¿Quién espera a Jesús? ¿Usted cree que Cristo viene pronto? Y Él dice en la Escritura, cuando yo venga, ¿será que te voy a encontrar haciendo así? ¿Cómo así? Te voy a encontrar alabándome, te voy a encontrar glorificándome, te voy a encontrar como yo mismo hice, apartándome del pecado, negándome de todas las cosas.
siendo sencillamente con el Padre y en obediencia. Dice las Escrituras que Cristo se humilló a tal manera que murió a muerte de cruz. ¿Será que nosotros vamos a estar dispuestos a todo esto? No le estoy hablando de persecución, no le estoy hablando de esto, no le estoy hablando de aquello. Le estoy hablando sencillamente de lo que señala la palabra de Dios, con respecto a la salvación. Pero que la salvación la tenemos que cuidar con la formación que el Dios Todopoderoso nos da. Si nos resistimos a las pruebas, si nos resistimos a las cosas, óigame, qué tremendo. Ahora, ¿será que los evangélicos solamente, los hijos de Dios, solamente sufrir y sufrir y sufrir? Claro que no. Claro que no. El Dios Todopoderoso también nos enseña y nos dice que este tiempo va a pasar. Y cuando venga su gloria, en el tiempo venidero de Él, vamos a disfrutar todas las cosas juntamente con Él. Pero no solamente en aquel tiempo, solamente que cuando comencemos a disfrutar del reino de los cielos y que seamos capaces, capacitados para administrar, vamos a administrar su reino. Ahí está la Escritura, dice que Él llamó al Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de edificar. O sea, ya están capacitados, ya están listos para hacer la obra de Dios, ya están listos para hacer el llamado, ya están listos para traer a las almas para el arrepentimiento, conforme dice la Escritura que fuimos llamados para traer a las almas para reconciliarlas para con el Dios Todopoderoso. Allí dice la Escritura que no podemos dar lo que no tenemos, y usted recibió vida eterna de parte de Dios. Y como usted recibió vida eterna de parte de Dios, ahora está capacitado para dar vida eterna de parte de Dios a toda criatura y a toda persona que se encuentre en todo lugar que usted conozca. Eso nos lleva a una responsabilidad muy grande. La responsabilidad que tenemos delante de Dios es que primeramente tenemos que ser formados por Él, caer con Él a tierra, pero también Él nos va a levantar. Y cuando nos levanta es para recibirnos, pero no para recibirnos a nosotros, sino para recibirse Él a través de nosotros. Y cuando Él se exhibe su propia vida conquistada en la cruz del Calvario, diciendo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Óigame, las situaciones, las pruebas que viviste, las circunstancias que esté viviendo, Dios Todopoderoso nos dice: todo lo puedes en Cristo Jesús que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo Jesús. Óigame, es doloroso, es triste, pero el Dios Todopoderoso nos está llevando a que un tiempo no muy lejano, quizá mañana, nos vamos a gozar con lo que pasamos hoy, nos vamos a alegrar con lo que pasamos ayer, porque el Dios tiene una recompensa tan grande que aún nosotros no la podemos determinar, porque nuestra vida espiritual, nuestra mirada espiritual todavía no puede catalogar lo grande que Dios tiene. ¿Acaso la Escritura no dice que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo y sígame? ¿Acaso Dios no ha dicho que esta tierra de Venezuela es donde se va a ver el último y gran avivamiento, o empezar el último y gran avivamiento? Entonces, si es así, la iglesia de Jesucristo tiene que estar formada y preparada para las miles y miles y quizás millones de multitudes que van a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, como el Salvador único. Y vamos a tener que entregarnos nuestra propia vida. ¿Cuál es la vida que vamos a entregar? La que Cristo Jesús nos entregó a nosotros. Vamos a poder disfrutar de la vida eterna, pero también vamos a dar vida eterna a través de Cristo Jesús, porque Él nos entregó la vida eterna. Entonces, sí tenemos que cuidar esa salvación tan grande que el Dios Todopoderoso nos entregó. No podemos descuidarnos, no podemos dejar que el enemigo nos ponga un pie o nos ponga algo en el camino para que caigamos. Ciertamente dice la Escritura que si alguno cae, el Cristo de la gloria lo va a levantar. Que si alguno peca, el Cristo de la gloria es el juez y lo va a levantar también, lo va a perdonar. Pero qué hermoso y qué bueno es cuando sencillamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no vamos a caer a tierra, no vamos a tropezar y vamos a hacer conforme a lo que Dios quiere para este tiempo. Dios es grande y es maravilloso, y quizás para muchos lo que estamos viviendo sea una gran tiniebla, sea una gran tormenta, pero el Dios Todopoderoso está viendo esto como una gran oportunidad para sacar de lo vil lo más hermoso de nosotros, sacando de lo vil lo más hermoso de nuestras vidas, y ahí vamos a ver quién realmente son hijos de Dios. La Escritura señala que en los últimos tiempos cada quien va a correr por lo suyo propio, pero también señala que muchos
No, aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, porque nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. Poné tu mirada en las cosas de arriba y no la de abajo. Y tú y yo vamos a ver como la gloria postrera va a ser mayor que la primera de esta casa. El Rey de Reyes será glorificado una vez más. ¿Por qué? Porque Él está en ti y está en mí. Qué tremendo fuera qué tremendo fuera si nosotros viviéramos una vida en Cristo Jesús y no tuviéramos esperanza. Eso fuera demasiado triste, demasiado agotador, demasiado inefable. Pero el Rey de Reyes nos está llevando a un tiempo tan hermoso y tan precioso. Entonces, aún con lo que vivimos, con lo que ya pasó, vamos a decir: las cosas pasadas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solamente la vamos a añadir a nuestra vida como hijo de Dios antes de ser cristiano, antes de conocer a Jesús, sino que vamos a decir: el inicio fue una cosa, pero el fin es mayor. ¿Qué nos dice la palabra cuando viene y desciende la gloria de Dios sobre una casa? ¿Qué dice las Escrituras? En Segunda de Reyes, capítulo 6, creo que allí está. En Segunda de Reyes dice, capítulo 6 nos dice: cuando Salomón terminó la casa, de edificar la casa, y hizo todo lo que tenía que hacer, le colocó los utensilios, le colocó los adornos, le colocó todo. O sea, estamos hablando de la casa de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y quién es casa de Dios? O sea, hubo un tiempo para edificar la casa. Y usted y yo somos casa de Dios. Y Dios está tomando ese tiempo para edificar esta casa. Amén. Pero cuando dice las Escrituras que cuando Salomón terminó de edificar la casa, vino la gloria de Dios sobre la casa, y aún los sacerdotes y todos los que ministraban en la casa quedaron a tierra y nadie podía pararse por la gloria de Dios. La gloria de Dios va a venir sobre nuestras vidas y vamos a ver el último y gran avivamiento salir de nosotros mismos a través de Cristo Jesús. Y no nos vamos a glorificar o a gloriar por nosotros mismos, sino que vamos a glorificar al Rey de Reyes, porque la obra que está haciendo en tu vida no es una obra para que se pierda, es una obra para que pueda ser llevada, pasada por fuego, una obra que pueda ser pasada por todas las cosas que tengan que pasar, pero vas a salir totalmente fuera de peligro y vas a salir en bendición, en victoria, porque el Dios Todopoderoso te dice a través del libro de Juan: el Espíritu Santo estará todos los días contigo hasta el fin del mundo. O sea, no te ha abandonado, no estás solo. Te dice el Espíritu Santo que aunque te hayas sentido solo, no estás solo. Aunque te hayas sentido sola, no estás sola, porque el Espíritu de Dios está contigo de día, de mañana, de noche, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Eso significa que si el Espíritu Santo conmigo, si el Espíritu Santo con usted, si el Espíritu Santo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una batalla grande que pelear. Ya Cristo Jesús la peleó en la cruz del Calvario. Pero eso no nos dice que ahora nosotros nos vamos a sentar y vamos a vivir la vida tranquila. Claro que sí vamos a vivir la vida tranquila, porque somos más que vencedores. Pero también les tengo que decir que cada persona, cada hijo de Dios tiene una vida, una guerra personal que tiene que pelear y que tiene que batallar y que tiene que librar. Solamente entender que somos vencedores juntamente con Cristo Jesús, entender el propósito de Dios en nuestras vidas, y ya está hecho. No vamos a perder. Ya Cristo Jesús venció, ya Él ganó en la cruz del Calvario, el Calvario, y ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solamente entender que he de pasar esa prueba que tenemos que pasar, o esa batalla personal. Cuando digo personal, quiero explicar un momento esto. Cuando digo personal, es así como se dice, no, es literal. La batalla que tenemos que librar es nuestra. No puede entrar el vecino, no puede entrar el apóstol, no puede entrar los pastores, no puede entrar, porque es tuya.
Lo único que podemos hacer los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los hijos de Dios, aún nuestros hermanos, es interceder. Pero no podemos hacer más nada porque cada batalla la tenemos que librar de una manera personal. Porque el Dios Todopoderoso nos está enseñando y nos está diciendo: estuviste en cautiverio, estuviste allá en el desierto y ahora te estoy sacando como un soldado victorioso, que tienes que aprender que eres vencedor en Cristo Jesús. El pueblo de Israel sencillamente estuvo cautivo durante 400 años esclavizado. Todo lo que hacía tenían que decirse a lo que lo haga. No podían hacer nada por su propia cuenta. Pero cuando el Señor los libró a través de Moisés, el Espíritu Santo llevó a Moisés en el desierto. Moisés quizá no sabía lo que tenía o debía de hacer, pero el Espíritu Santo lo guió día tras día a lo que tenía que hacer, lo que tenía que librar. Ahí se encontró con la fuente que no tenía que golpear sino hablar. Ahí se encontró con que cuando se abrió la tierra y se tragó a muchas personas. Ahí se encontró con el mar de frente. Se encontró con el pueblo del faraón. Se encontró con muchas cosas que no sabía cómo enfrentar. Pero en Cristo Jesús, déjame decirte, como el pueblo de Israel fue enseñado y capacitado allí para llegar a la tierra que fluye y miel, el Espíritu Santo nos está preparando para poder batallar y pelear las batallas y preparándolo para poder lograr y recibir la gran bendición y llegar a la tierra que fluye leche y miel. Amén.